más que interesante. Información alternativa, ciencia, realidades, lo que no se difunde. No me quedaba muy claro por qué en la escuela me hablaban de historia y de prehistoria. Y transcurrieron años y me di cuenta que la historia es la que los dueños del mundo protagonizaron y escribieron a su antojo con sus verdades, no la verdadera historia. Y la prehistoria es la historia anterior a su vida, a su mundo, a su visión, a su poder. Pero realmente la prehistoria es parte de la historia. La historia es una sola, y el hombre también. Si hablamos que hace 150.000 años el hombre surge en África, el ser humano surge en África, con la misma capacidad intelectual, con la misma fuerza física, pero con otra realidad que enfrentar. Esa era la única diferencia. Y por los cambios climáticos, por la búsqueda de alimentos, se fue desparramando por todo el mundo. Algunos originarios comenzaron a contar los años, a tener un calendario, y hoy van 5.520 años. Pero los que nos hablaban de historia y prehistoria, los que destruyeron y destruyen hoy también comunidades con valores humanos realmente entrañables, dividen esa historia a partir del nacimiento de Cristo. Por eso a nivel mundial hoy se impone que estamos en el año 2012. Aquellos primeros seres humanos de hace 150.000 años vivían en comunidades con una organización imperiosa para su alimentación, de distribuir tareas de caza, de alimentación, de abrigo, buscando el bien común de esa comunidad, que no sobrepasaban las 200 personas normalmente. En esas búsquedas de territorio para vivir, iban cambiando las situaciones. De tener abundancia de animales para cazar, en casos se encontraron con mucha alimentación vegetal que la Pachamama les brindaba, y así fueron agregando esa alimentación. Se da el caso de la zona de lo que es hoy Asia, China, que su alimentación básica pasó a ser el arroz, y esa es la razón de la poca estatura de los chinos por la falta en la alimentación de carne. Creo que lo más interesante está en esa historia vieja, lo que los dueños del mundo le llaman prehistoria. Esos originarios fueron habitando el mundo hasta llegar hasta el último rincón, con una organización comunitaria, buscando el bien común de cada integrante de ella. En cambio, en la nueva historia de estos 2012 años, el hombre se entró a enfermar con el poder, con dominar, con esclavizar, con imponer dioses y religiones, con imponer formas de vidas y de gobiernos, combatiendo de esta manera el bien común que perseguían las comunidades que hoy por suerte todavía existen en la Vía Yala, en algún originario de Australia y de Norteamérica, y unos cuantos casos de tribus aisladas, sin contacto con el mundo nuevo del año 2012, de esta nueva historia de poder y esclavitud. La esclavitud fue cambiando sus formas, se les hacía trabajar de sol a sol, alimentándolos simplemente para que puedan seguir trabajando al otro día, y tirarle algunos trapos para su vestimenta, algunas chozas, algunos galpones para que durmieran. En todas las épocas hubo esclavitud e imperios que explotaban a otro hombre. Han cambiado las situaciones, el paisaje y la historia es la misma. La esclavitud se transformó en trabajo, que es la esclavitud moderna. Hoy trabajas y tienes una remuneración, la cual no alcanza para las necesidades básicas que en la esclavitud antigua cubría, que era vivienda, vestimenta y alimentación. Te dicen que eres forjador de tu propio destino, que tendrás lo que puedas conseguir con tu esfuerzo.
es la zanahoria nueva de la esclavitud moderna. En cambio, en eso que llamaban la prehistoria, los hambrientos del poder, no existía el trabajo. Era cumplir con la parte de cada uno, de un equipo, de una comunidad, por el bien común. Y había que enfrentar ese bien común, que los que querían un bien para ellos era un mal negocio. Los hombres de la tierra, los hombres de la nación de la tierra, que vivían para un bien común, fueron atacados, invadidos, asesinados por los que querían un bien propio. Enseguida surgió el cobrar impuestos en estos 2012 años y se mantiene hasta el día de hoy. Es para que los esclavos modernos paguen a los que quieren el bien para sí y puedan financiar su vida de poder, egoísmo y seguir destrozando al ser humano. Fueron forjando reinados, reyes que eran amos y señores de todo el mundo. Después virreyes, generando colonias que estaban bajo el mismo pie de los reyes. La historia negra de la Iglesia Católica del Vaticano, que mató sanadores de algunos de aquellos originarios. Aquellas mujeres acusadas de bruja que se las prendía fuego. Y todo se fue combatiendo lo que estaba contradiciendo sus visiones de poder. Marcaron diferentes jerarquías a nivel mundial, impartían la enseñanza y gobernaban. Luego los poderes se fueron dividiendo. Había otro gobierno paralelo político al de la Iglesia Católica. Luego surgió enseñanza fuera del ámbito de la Iglesia Católica, conviviendo con lo de ellos, siempre presente. Se apoderaron históricamente de un hombre llamado Jesús, que era su enemigo, pero era muy popular y querido, y lo transformaron en el hijo de su Dios. Siempre fueron buenos en el dominio de las masas, cultivando el miedo y el terror. Y mataban, no tenían duda en matar, más allá que uno de los mandamientos de su religión dice no matarás. Pero lo hacían y lo hacen por el poder. Uno puede añorar esas comunidades originarias que buscaban el bien común, pero las épocas han cambiado. Vivimos en otro mundo, pero ¿saben qué? Vivimos en el mismo universo. Hoy los originarios hablamos del buen vivir, del vivir bien, y apunta a esa humanidad, a esas comunidades que buscaban el bien común. Pero los poderes cada vez son más grandes y dispuestos a matar a quien se le ponga delante. En estos pocos años realmente de la historia, que se nos habla de políticas de izquierda, de centro o de derecha, existieron diferencias de cómo gobernar, pero sigue siendo un gobierno, no una comunidad. Y hoy no hay diferencias entre izquierda, derecha y centro. Están todos regidos por un poder mundial, por el poder económico de las transnacionales o multinacionales. Ellos son los que tienen el poder. Se nos habla de indigencia, de gente que vive bajo el nivel de pobreza, de pobres, de clase media, de clase alta. Terminamos siendo los nuevos esclavos clasificados de este nuevo régimen mundial, de esta lucha de poderes para el bien de unos pocos. Se habla que con la caída del bloque soviético, con la caída del muro, se terminó la izquierda. Se nos habla con el derrumbe del capitalismo, se termina la derecha, y el centro es no estar en ningún lado. La real caída no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Es el despojo entre seres humanos. Es la visión individualista de los poderosos que la metieron a prepo también para las diferentes clases sociales, incentivándolo a que sean individualistas, que consuman lo que no necesitan, más desigualdad, que se use el alimento que nos da la Pachamama para hacer combustible en vez de para matar el hambre en el mundo. Tratan que la semilla nativa, criolla, desaparezca y empresas de transgénicos se adueñen de la semilla para el cultivo, que tengan propiedad, algo que nos brindaba la Pachamama desde el amor. Esas mismas semillas y esos mismos transgénicos destrozan la tierra. La producción de todo lo innecesario que nos convencen que lo necesitamos, ve el 90% de los artículos una duración de 6 meses y a la basura y a volver a comprar. Proyectos extractivistas que destruyen la tierra, contaminan los ríos, fumigaciones
a la tierra, a los ríos y a la gente. Promesas de bienestar y trabajo esclavo. El 80% de los trabajadores en Uruguay ganan menos de 10.000 pesos, con una canasta básica familiar de 50.000 pesos. Es peor que ser esclavo, esto de la esclavitud moderna. Pero el índice laboral, el índice de desempleo, es el más chico de la historia. ¡Qué logro! Tener el 80% de los trabajadores ganando menos de 10.000 pesos, ¿verdad? Este es el mundo de los que escribieron la historia y nos dicen que estamos en el año 2012. Realmente mi vida, mis sentimientos, mi dignidad está con esos originarios de hace más de 150.000 años y realmente es un orgullo tener descendencia charrúa, tener descendencia originaria. El saber que se desea el bien común del ser humano y pelear por la contaminación occidental en la que vivimos. Es una lucha difícil plantearse frenar a las transnacionales extractivistas y a los gobiernos lacayos, entreguistas de los bienes naturales de esta Pachamama, de Uruguay y del resto del mundo. Porque así funciona el poder. Ladrones, mafiosos y gobiernos que se lo permiten y se la hacen fácil, dándole puertos, dándole zonas francas para que no paguen impuestos, subsidios en consumo de energía, entre otras cosas. Pero si uno de nosotros no paga la UTE un par de meses, nos quedamos a oscuras. Así funciona este mundo, pero les repito, el universo es el mismo que hace 150.000 años. Empecemos por cambiar nosotros mismos para poder cambiar el colectivo y poder derrocar a los que buscan el bien personal para que triunfe el bien común.